Hagamos un punto aparte acá, Cristóbal, y vamos a otro párrafo. Vamos a hablar de Cristóbal, aunque sé que no sueles dividirlos, pero por la dinámica del programa, vamos a hablar del Cristóbal artista, Cristóbal teatro, Cristóbal pintor. ¿Qué hay con eso? ¿En qué momento nace? ¿Cómo se conjuga con toda esta parte de buscar sanarse a sí mismo y ayudar a los demás a sanar? Yo creo que eso nace al mismo tiempo que uno nace. Es que eso no nace, eso no es. Yo creo que eso ha sido mi naturaleza. Desde que me recuerdo he sido un niño creativo y sobre todo enamorado del arte, de la forma, no llamémoslo belleza, pero una especie de visión estética de las cosas y con un gusto particular, con una sensibilidad. No sé si es porque cuando fui niño sufrí bastante, que creó en mí esa sensibilidad, pero ahí estuvo, ¿no? Entonces yo hacía traje de niño y me disfrazaba y escribía y siempre, y además que tuve la suerte de vivir en un ambiente donde permitieron que eso se desarrollara, pero al mismo tiempo me decían que si yo hubiera querido ser banquero o electricista, pues podía hacerlo. Entonces había la posibilidad, pero eso se dio naturalmente. Y después estudié y lo fui desarrollando y escribí, pinto y ahora acabo de terminar mi segunda obra de teatro en Argentina, que se llama Amor de mis amores, que está funcionando increíble, donde justamente pues, uní mi camino terapéutico con el rigor del teatro, y todo mi gusto estético. Entonces se creó un estilo de teatro, llevan 2 obras, uno que se llama Padres, Madres, Hijos e Hijas, que trabajé con flamenco, de psicomagia en escena pero con flamenco, y esto es psicomagia en escena, un musical. Entonces donde hay rituales pero estilizados y con mucha potencia emocional y sobre todo con un mensaje positivo y que alienta a la gente a transformarse. Y está sucediendo porque va muchísima gente, se está convirtiendo en algo popular y yo no lo imaginaba así y estoy muy contento. Así que sí, estoy uniendo y voy a hacer mi cine, que también es psicomagia, la próxima película, que son actos, diferentes actos que algunos voy a interpretar yo, pero ya no es así solo catarsis terapéutica, sino que es con una estilización. Y sí, claro, estoy completamente en ello y también la escritura en ello, ahora lo que pinto también, y pienso que debe estar unido. Un ser humano en un momento dado debe dejar de dividir arte y espiritualidad, y eso evidentemente que no puedo negar que es una inspiración familiar, ¿ves? Porque así fue, pero si soy honesto conmigo mismo y soy honesto, no puedo dividirlo, ¿ves? Entonces en un momento dado estaba haciendo un tipo de arte y me dije, pero ¿qué estoy haciendo? Si estoy como vomitando mi ego y por el otro lado estoy haciendo terapia para ser transpersonal y sanación, entonces ¿por qué me estoy dividiendo? Tengo que encontrar una forma de unirlo. Entonces he estado luchando interiormente por sacrificar una parte de mi ego y unirlo a todo eso, y la verdad es que a mí me da mucha satisfacción porque hay mucha más creatividad y sobre todo que lo que siento que se está expresando, pero eso es lo que siento yo, es profundamente constructivo. ¿Por qué crees que los actores tengan una naturaleza tan sufriente en sí mismos? ¿No te parece? No sé si es una naturaleza tan sufriente, pero yo creo que son chamanes frustrados, porque expresan el ego, ¿no? El drama y sus dolores y todo. Existe el ritual, ¿no? El teatro al principio es el vudú. Son las culturas animistas, recibir a los espíritus para encauzarlos y producir transformaciones. Entonces, de alguna manera eso se fue transformando y se convirtieron en actores, ¿no? que expresan las pasiones humanas y el ego humano. Sin embargo, detrás de eso hay una intención muy positiva, que es hablar de humanidad, ¿no? Y de ese proceso de despertar. Pero no siempre hay esa conciencia, ¿no? A veces los actores pues se dedican a actuar para la autocomplacencia, en vez de estar realmente encauzando algo mucho más amplio. En mi teatro eso es lo que intento hacer y nosotros hablamos de eso claramente, ¿ves? Es decir, que
yo he creado, digamos, un equipo de gente con la que podemos hablar de temas profundos y preguntarnos qué queremos decir claramente, ¿ves? Y cómo lo queremos decir. Maravilloso. Pero no podemos decir los actores, porque hay diferentes actores y hay gente increíble que está en una búsqueda muy profunda. Ok. Yo he tenido la maravillosa, no solo suerte, porque los he buscado, hago audiciones largas de 500 personas, pero elegí a 18 de 500. Vamos a unir el tarot con el Cristóbal Jodorowsky, dramaturgo. Y usualmente he visto que en tus consultas sacas 3 cartas para ver qué está ocurriendo con la persona que te consulta. En esta ocasión vamos a sacar 3 cartas y, si quieres, armemos una microescena entre los personajes de las cartas que están saliendo. Sí, claro. ¿Te parece? Me parece, se puede. ¿Las quieres tirar tú? Tómalas. Bueno, hagamos una tú, una yo y la otra tú. Ya te dio miedito. Que te vaya a decir algo. Que andes ahí arrastrando un nudo escondido. Bueno, está bien, entonces vamos con el saco yo. El tarot es así, es implacable porque te cuenta tu historia. Toma, sácala. Perfecto. Hay que arriesgar. Te entrego 3, ¿cierto? Sí. Bien, mira. La primera. La primera es la estrella. La segunda. La segunda la vamos a mostrar. Esta es la estrella. Y la segunda es el enamorado. Y la tercera. Y es el emperador. ¿Ves? La estrella es 17. Entonces, la estrella es el 17. Entonces, la estrella debería estar, digamos, al final. Pero está al comienzo. Entonces, está como dando agua hacia el pasado todavía. Entonces, y el enamorado es una situación emocional. ¿Ves? Entonces, quiere decir, y el emperador es un arquetipo de autoridad, ¿sí? Entonces quiere decir que este ser está en una situación emocional, resolviendo una situación emocional que tiene que ver con el pasado y la resolución de un conflicto con un padre autoritario. Okay. ¿Te habla? Sí. Eso es. Entonces quiere decir que para realmente encontrar su lugar en el mundo, como lo estás haciendo, y entrar en una situación emocional equilibrada, hay que poner a su padre en su lugar y resolver esa situación con él, ya no luchar más, sino ponerlo en su lugar como aliado, unirlo al amor interior, para después utilizar esa fuerza y poder darle amor al mundo y conciencia. Esa es la historia que te cuento. Ok. Cuéntanos un poco del tarot de Marsella. Pues el tarot de Marsella, ya te dije, comenzó en mi casa y apareció porque mi padre lo estudió y en secreto, no la gente lo despreciaba y no sabía lo que había ahí dentro. Entonces solo era para las videntes y las señoras con los cucuruchos con estrellas y las bolas de cristal, ¿no? Que te leían el futuro. Fue escondido y considerado como demoníaco durante siglos. Sin embargo, lo que descubrió Alejandro es que era una estructura del psiquismo que viene de lo que descubrió Carl Gustav Jung, que yo lo llamo el genio del psicoanálisis. Lo descubrió, se dio cuenta que en nuestra mente habían arquetipos y que el tarot reflejaba esos arquetipos y que podían ser puertas que unificaban a todos los arquetipos de la historia, ¿no? De la humanidad, más los futuros. Entonces el tarot se convirtió en un referente en mi casa y, como te dije, desde chico me dieron un tarot a los 3 años y se convirtió en un ser de mi familia, ¿ves? Nosotros nos vestíamos como el tarot, hablábamos como él, estaban en nuestra casa, la casa estaba tapizada de él y hablábamos todo el tiempo de él, lo interpretábamos, lo personificábamos, nos poníamos los zapatos del color de los personajes del tarot, se convirtió en carne de nuestra carne. Y no porque sí, sino porque al principio intuitivamente Alejandro se dio cuenta que allí había algo muy importante, ¿ves? Y también en libros como los libros de Eliphas Leví,
que hablaba sobre la magia, estaba también el tarot. Entonces fue escarbando hasta crear del tarot la estructura familiar. Además, como no podía aceptar ningún maestro, el único maestro que aceptó fue el tarot. Y el tarot fue un gran vehículo, así que pues después se fue descubriendo que el tarot iba indicando un camino iniciático y que era como una especie de cajonera interior para el autoconocerse, ¿ves? Entonces, más que un instrumento para leer el tarot a los otros, era un instrumento para autoconocerse. Así que más lo incorporabas, pues más te transformabas. Ok, perfecto. El tarot corresponde un poco a la cultura occidental, ¿verdad? Es un poco, tiene que ver con... Tiene símbolos judíos, tiene símbolos árabes, tiene símbolos judio-cristianos, ¿no? Árabes, y son personajes que corresponden a la estructura simbólica occidental, también, menos oriental. Leyendo un poco de tu vida Egipcios, ¿no? Okay. En el libro El collar del tigre, uno se da cuenta que es una vida bastante poética. Uno trasega por otras vidas y cuando ellos la cuentan, uno se da cuenta como de una linealidad un poco cotidiana, de la cual Cristóbal se zafa un poco. De hecho, por los mismos acontecimientos que le ocurren, todos los actos psicomágicos a los que te entregaste con tu familia durante estos años de búsqueda. ¿Es posible que una vida cotidiana se convierta en una vida poética? No es que una vida cotidiana se convierta en una vida poética, si la vida es poesía para mí, no tiene ninguna diferencia. Y la vida es pura poesía, depende de tu mirada y de tu estado de ser. Esto es pura poesía, con tu melena dorada y tu panal de abejas debajo de tu camisa de puntos con rosas y tus zapatos de pantera y tu trono egipcio y la avestruz que está corriendo aquí alrededor de nosotros en estos momentos, ¿no? Y mi corona de espinas dorada flotando sobre mi cabeza. Poesía. No, visión, así vivo yo. Si lo que te lo estoy diciendo lo estoy viendo todo el rato, pero no le digo a nadie. El cerebro sueña, es un soñador, todo el tiempo está soñando, cada gesto está produciendo. Entonces, si lo dejas simplemente producir, él solito lo hace, no hay ni que forzar ni nada, es un creador. Nosotros somos creadores, es decir, que no yo, sino que la creación está en nosotros, es un proceso natural, es como la sangre, es como el latido del corazón, es como hablar. Soñar estamos todo el tiempo, entonces simplemente entras en contacto con eso y lo puedes dejar. Entonces eso es lo que llamamos poesía. Ahora, poesía es una construcción, es de todo eso, con una visión estética también, es decir, que yo creo que el arte es la percepción de la realidad a través del corazón y de las emociones, no a través del intelecto. Entonces tú traduces lo que percibes emocionalmente de la realidad a través de metáforas, y eso se convierte en poesía, y lo tratas de construir para expresar tu percepción de la existencia a través del arpa del corazón. Perfecto. Cristóbal, empecemos a hacer una especie de cuadro comparativo, entre comillas, entre la tendencia que llevas tú de autoconocimiento y otras tendencias que son latentes en el mundo en este momento. Recuerdo mucho en la última conversación que tuviste ante el público en Casa Ensamble, una mujer que subió diciendo que había ido a un satsang con un maestro zen y que le había hablado sobre el desapego, y de alguna forma tú le interpelaste diciéndole que... No, espérate. Okay. No le interpelé, me dijo, era una muchachita, sí, joven, sí, de como de 22, 23 años más o menos, que dijo que había ido a un encuentro y que le habían hablado del desapego, que tenía un bebé de 7 meses y que había dejado a su novio porque estaba muy apegado a él. Correcto. Entonces, bueno, yo reacciono. ¿Sí? Sí, ahora yo me pregunto si lo dejó por una situación teórica de desapego o si realmente lo hizo porque ella sentía que se tenía que separar de esa persona por un desamor. Entonces yo pienso que hay que tener cuidado
de no intrometer demasiadas teorías en su vida, porque la pueden afectar, y no solo afectar a una persona, sino afectar al bebé. Entonces, eso es porque yo me digo, estaban en conflicto, le pregunté, ¿están en conflicto? No estaban en conflicto, se peleaban, no se peleaban, no, porque nada más no quería estar apegado. A eso voy. Muchas veces filtramos algunos conceptos en nosotros y lo que hacemos es distorsionarlos. Pero son excusas, totalmente. son excusas, ¿ves? Porque con la excusa del desapego es posible que le esté privando de padre a su hijo. Y que sea en el fondo un impulso del árbol genealógico de madres sin padre. Okay. Entonces hay que tener cuidado por qué uno va ahí. Entonces hay que hacer primero un análisis, conocerse, ver si uno no está repitiendo una neurosis y después tomar su decisión. ¿Ves? Entonces yo no critico ni al maestro ni a nada, sino a la posición que ella va a tomar en relación a los conocimientos que recibe. ¿Ves? Cada loco con su tema. De hecho, uno muchas veces, guiado por la sed insaciable de conocer, e incluso algunos de autoconocerse, van de maestro en maestro, de video en video. Tenemos ahora YouTube repleto de muchos maestros, de muchas personas que te están diciendo cosas. Y muchas veces, lo digo porque, por ejemplo, me ocurre a mí, uno se entrega a prácticas que ni siquiera entienden. Entonces uno cierra los ojos, se pone en una posición de loto, o por lo menos los que lo pueden hacer, y tratar de poner la mente en blanco. Pero, ¿qué carajos es realmente silenciar la mente? ¿Qué es poner la mente en blanco? ¿Realmente sí se consigue, o sigue siendo también una excusa? Porque uno dice la mente en blanco. O dejar que los pensamientos se disuelvan. Son tantos conceptos, sí, existe, tantas palabras. Mira, pero es simple, es decir, dejar de pensar y de autoimaginarse. Se llama vacuidad. Y eso pues, es un concepto que está desde los comienzos de la cultura iniciática. Entonces es meditar, ¿no? Y silenciar y dejar de imaginar. Entonces se crea la vacuidad. Sí, se puede. Ok. Creo que es fundamental. Es fundamental. Claro. De alguna forma, el psicorritual o la psicomagia lo llevan a uno a ese punto, o no se cruzan, o de qué forma se cruzan. No, eso es meditación. Un psicorritual es un psicorritual. Por supuesto que un psicorritual apunta a poner en marcha tu proceso de transformación, que según mi parecer va hacia la fusión con tu condición divina. Okay. Que es una condición, y de nuevo no es la vacuidad, no es la mente en blanco, soy yo que de repente me unifico y desaparece la dualidad en mí. Tienes esa sensación. Hagamos un poquito de hincapié en ese punto, que me parece maravilloso. Al inicio de la entrevista decías, no es la conciencia, porque no es un objeto que está percibiendo un sujeto, ni mucho menos, y aquí tampoco es la vacuidad alejada totalmente de mí. Explícanos, por favor, así a manera de dummies, ese asunto de no es algo que esté allá, sino que uno le pertenece a eso. ¿Cuál sería una forma muy sencilla de poder entender? Es una condición interna. Es una condición interna, es una percepción de ti mucho más amplia de la que tú tienes de ti mismo y de ti misma. Okay. Es lo que yo pienso. Es decir, que es la dimensión. Uno no puede decir que la realidad, que no la realidad, porque uno podría estar inventando todo esto. ¿Ves? El cerebro tiene tendencia a completar, percibe luces y todo, y internamente crea toda una imagen. Entonces, que las abejas ven diferente, los perros ven diferente, los humanos ven diferente, las células ven diferente, son mundos totalmente diferentes los unos de los otros. Entonces hay tantas realidades como seres humanos, y luego lo que uno va creando como imágenes internas de lo que percibe como luz, pues también va completando. Entonces al final de cuentas podríamos decir que por ejemplo el universo no lo conoces de verdad, porque lo has visto en Google Earth, pero no sabes lo que es. Lo estás inventando y completando todo el tiempo. Entonces, si tienes esa posibilidad, créalo. Entonces, crearlo, vas creando eso en ti. Entonces, vas percibiendo el universo en ti, aceptando que es una condición interna el universo, porque nunca lo ves. Entonces, es interna. Entonces, lo vas creando, lo vas amplificando. Y después también la conciencia, pues no la ves a la conciencia a ti. Si te fuiste más allá del universo, no. Si no la puedes ver, tú la imaginas o la sientes.
Entonces lo que haces es que te sintonizas con algo que intuyes de la existencia. ¿Y cómo lo haces? Internamente lo concibes. Entonces lo concibes al universo, lo haces amplio, es decir, que tu cuerpito luego te conviertes en el planeta, luego te conviertes en las estrellas, te conviertes en el multiuniverso dentro de ti, y vas más allá y desapareces como multiuniverso, es una sola luz, todo unificado. Y después se convierte en un punto, desaparece, eso se llama vacuidad. Ah, maravilloso. En ti, te pones así. Hay unos que se ponen así. Hay unos que se ponen así, hay otros que se ponen así, yo no sé, y se tuercen acá, pero tú lo puedes hacer así, mira. ¿Tú cómo te pones? Así. O así, conversando contigo. Qué maravilla. Entonces, es una dimensión de tu propio interior, de donde percibes las cosas, ¿no? Entonces uno puede percibir desde diferentes límites de su propia mente, no cabeza, pero su propia mente. Entonces, va percibiendo. Si tú vas ampliando la percepción de ti mismo, puedes quizás, llamémoslo así, unirte al otro de una manera más cordial. Si dentro de ti todo lo que existe en ti no lo separas, después hay menos separación con los otros. Yo te puedo agarrar y abrazar aquí, no tengo problema. Es como aquí también, etcétera. Entonces te permite desarrollarte interiormente, te permite más facilidad en